para los que se comportan indiferentes con el Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos levantan su mano y dan gloria a Dios en esta tarde? A su nombre, quien es el que vive. Gloria a Dios. Los dos castigos para los que se comportan indiferentes con el Señor Jesucristo. Lo que nosotros, hermanos, acabamos de leer, gloria a Dios, nos lleva, mis hermanos, a pensar por un momento que el Señor Jesucristo, mis hermanos, estaba, escuche bien, molesto o estaba enojado, mis hermanos, con estas ciudades. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo había hecho, hermanos, muchos milagros en estas ciudades. Pero resulta, mis hermanos, que ellos, después de ver, mis hermanos, los milagros, después de mirar las señales que el Señor Jesucristo estaba haciendo, mis hermanos, dice que ellos, mis hermanos, no se habían arrepentido. A su nombre. No se habían arrepentido. El Señor Jesucristo, mis hermanos, había llegado a estas dos ciudades, mis hermanos, escuche bien, a la ciudad de Corazín, a la ciudad de Bethsaida, había llegado, mi hermano, con un propósito. El propósito, mis hermanos, era para mostrarle su amor, su misericordia, y que Él era muy compasivo con cada uno de ellos. En el camino, mis hermanos, o al entrar a estas dos ciudades, el Señor comenzó, mis hermanos, a poner su mano poderosa sobre todos aquellos que estaban paralíticos, sobre todos aquellos que estaban ciegos, sobre todos aquellos que estaban sordos, sobre los que tenían enfermedades incurables, aún sobre todos aquellos, mis hermanos, que estaban poseídos por diversos espíritus inmundos. A su nombre. El Señor había llegado con un propósito. El propósito era que si, hermanos, estas dos ciudades no creían a la palabra, tenían que creer, mis hermanos, a los milagros, tenían que creer, mis hermanos, a la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo sobre la vida de todos aquellos que estaban atados a alguna enfermedad o que estaban atados, mis hermanos, a algo que estaba destruyendo su vida. ¿Cuántos alaban a Dios? El Señor Jesucristo comenzó a hacer milagros extraordinarios en esas ciudades. El Señor Jesucristo comenzó a levantar paralíticos, comenzó a dar vista a los ciegos, comenzó, mi hermano, a que los sordos oyeran, mis hermanos, a su nombre. Pero ellos, escuchen bien, ellos estaban siendo indiferentes a lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo en esas dos ciudades. A su nombre. Ellos estaban siendo indiferentes a lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo en esas dos ciudades. Pero una de las cosas que nosotros encontramos en estas palabras de nuestro Señor Jesucristo es una clara advertencia, aún para nosotros. A su nombre. ¿Cuántos levantan sus manos y dan gloria a Dios? Aquí nosotros encontramos una clara advertencia. ¿Por qué, hermanos, estas palabras que nosotros leemos o leímos, hermanos, por qué nosotros encontramos esta advertencia? ¿Por qué esto es para nosotros? Porque muchas veces nosotros, mi hermano, nos comportamos indiferente a nuestro Señor Jesucristo. Porque hemos sido testigos, mi hermano, de todas las maravillas y los milagros que el Señor ha hecho para con nuestra vida, pero que el Señor ha hecho, mi hermano, con aquellos que están a nuestro alrededor. Muchas veces nosotros nos hemos acercado al Señor, mi hermano, enfermos. Muchas veces nos hemos acercado al Señor con alguna dificultad, con algún problema en nuestra vida, problemas que ningún hombre puede resolver, problemas que solamente el Señor Jesucristo puede resolver. Y nos acercamos a Él, mi hermano, y comenzamos a rogarle, a suplicarle a Él, que Él, mi hermano, mueva su mano poderosa a favor de nuestra vida y que haga
había sido sano, porque el Señor había hecho un milagro extraordinario en su vida. Pero los 9, mi hermano, otros no regresaron, porque habían sido indiferentes a lo que el Señor le había hecho. A su nombre. Había sido indiferente a lo que el Señor, mi hermano, se había hecho con ellos. Y muchas veces nosotros nos comportamos de esa manera, indiferentes con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo haciéndonos bienes, el Señor Jesucristo mostrándonos sus bondades, el Señor Jesucristo, mi hermano, siendo compasivo con nosotros, y nosotros siendo indiferentes. A su nombre. Quizás usted puede decir: no, hermano, yo no he sido indiferente porque yo estoy aquí y yo me congrego. No es solamente congregarse. El agradecimiento a lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros va más allá de congregarse, va más allá de venir y tomar un asiento, mi hermano, en determinado lugar. El agradecimiento, mi hermano, a lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros va más allá, mi hermano, que estar sentado, mi hermano, escuchando un sermón. El agradecimiento es, mi hermano, decirle al Señor: aquí está mi vida. De todas maneras no me daban más vida. Aquí está mi vida, aún por lo que tú has hecho por mí. Aquí está mi vida y la dispongo al servicio tuyo. Donde quiera que tú vayas, donde quiera que yo vaya, yo iré. Donde quiera que tú vayas, yo iré. A donde tú quieras, ahí yo estaré. Hermanos, escuchen bien. El agradecimiento a Dios no solamente es tomar un lugar en esta casa. El agradecimiento a Dios es despojarnos de nosotros mismos e ir, mi hermano, aún donde nosotros no queremos ir, aún en medio de oposición, aún en medio de problemas y en medio de cualquier dificultad. Vamos a ir porque estamos agradecidos con Dios por todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Vean, ¿cuántos de nosotros, mi hermanos, hemos estado en grandes dificultades? Hemos clamado a Dios, el Señor ha hecho un milagro en nuestras vidas. Ahora hay otros que están en dificultades, pero nosotros los estamos dejando morir. Aló, hermanos. En agradecimiento, para no ser indiferentes con lo que el Señor hizo con nuestras vidas, vamos a ir también a los que están en dificultades. Muchos hemos tenido problemas, mi hermanos, escuche bien, y escasez económica en nuestras vidas. Mas sin embargo clamamos a Dios, y ahora que, hermanos, el Señor ha suplido, estamos siendo indiferentes, mi hermanos, escuche bien, a lo que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Por qué lo digo? Porque estamos afanados, mi hermano, en lo que ahora tenemos. Porque estamos ahí, mi hermano, afanados, y el afán nos tiene en un gran estancamiento que no nos deja, mi hermano, agradecer al Señor, no solo de boca, porque el agradecimiento no es solo de boca. Agradecimiento es, mi hermano, también de hecho. Que el Señor Jesucristo te pueda ver sirviendo en su obra, que el Señor Jesucristo te pueda ver yendo hacia los necesitados, yendo hacia aquellos perdidos, mi hermano. Eso, mi hermano, es no ser indiferente a los milagros, a las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros. Amén. A su nombre. Gloria. ¿Quién es el que vive? Cristo. ¿Cuánto levantan su mano y dan gloria a Dios? Esto que el Señor Jesucristo estaba diciendo es una advertencia para nosotros. Y el Señor Jesucristo nos advierte y nos dice: yo he sido muy misericordioso con ustedes. Yo he sido muy compasivo con ustedes. Muchas veces has estado enfermo, yo he puesto mi mano y te he sanado. Muchas veces otros de tu familia han estado enfermos y han sido sanos. Has estado en dificultad, has estado en problemas, has vivido muchas cosas difíciles, pero yo he mostrado mi compasión, mi misericordia hacia ti. A su nombre. Pero muchas veces tú estás siendo indiferente conmigo, con lo que yo he hecho contigo, con los milagros que he hecho en tu vida, con las maravillas que he hecho en tu vida.
Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos sido indiferentes con el Señor Jesús? Aló. Porque muchas veces llegamos al momento que no queremos ni avanzar, que no queremos ni caminar, que no queremos hacer, mi hermano, nada a favor del Señor Jesucristo. Que aún, mi hermano, nuestro tiempo está ocupado, ya no hay tiempo para el Señor Jesucristo. Aló, hermanos, ya no hay fuerza para el Señor Jesucristo, ya no hay mente para el Señor Jesucristo, ya no hay amor para el Señor Jesucristo. Y de esa manera nosotros estamos siendo indiferentes con lo que Él ha hecho días atrás, meses atrás, años atrás. He conocido gente, mi hermano, que el Señor nos ha levantado de la misma muerte, pero cuando ya se sienten bien, cuando ya recobran su fuerza, se olvidan de lo que el Señor hizo en ellos. A su nombre. He conocido gente, mi hermano, se escuche, que han estado en la cárcel y que el Señor ha sido misericordioso y le ha permitido salir, pero hermanos, una vez que ellos ya están fuera y que se sienten libres, entonces se olvidan del favor y de la misericordia de Dios y son indiferentes a lo que Dios ha hecho con su vida. A su nombre, a su nombre. ¿Quién es el que vive? Entonces mire qué tremendo. Le dice el Señor, le dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. A su nombre. Dice: si estos milagros, Corazín, si estos milagros, Betsaida, si hubieran hecho en Tiro y en Sidón, esa gente hubiera corrido, dice, mire, esa gente hubiera corrido a arrepentirse, se hubieran metido en silicio y se hubieran metido en ceniza y se hubieran arrepentido, porque sus ojos estaban viendo algo extraordinario, porque sus ojos estaban viendo algo maravilloso, algo que ningún hombre había visto en esta tierra, algo que ningún hombre había sentido en esta tierra. Ellos, si hubieran visto los milagros que yo he hecho en Corazín y que he hecho en Betsaida, ellos hubieran arrepentido, porque ellos hubieran entendido que el reino de los cielos se había acercado sobre su vida y que estaba tocando y que estaba ministrando y que estaba sanando y que estaba levantando aún a muertos. Aleluya. Si Tiro y Sidón hubieran visto eso, se hubieran arrepentido, hubieran corrido a meterse en silicio y en ceniza. Por tanto os digo, dice, que en el día del juicio, escuche, el día del juicio hay un día establecido, a su nombre. Será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Escuche. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. ¿Cuál era el problema que había en estas ciudades? Un problema de incredulidad. A su nombre. Y la incredulidad, mi hermano, es castigada por Dios. Porque usted puede estar sentado aquí, aló, y puede estar levantando su mano y dando gloria a Dios, y puede estar diciendo amén, y puede estar aplaudiendo, pero si en su corazón hay incredulidad, hay un grave problema con usted. A su nombre. Si usted no está creyendo a lo que Dios está diciendo, si usted no está creyendo a lo que Dios está haciendo, usted está en un grave problema, porque su corazón se ha endurecido y no está creyendo ni en lo que Dios dice ni en lo que Dios hace. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. También le hizo un llamado a Capernaum. Dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo,
hasta el Hades serás abatido. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. O sea que si en Sodoma, que era una ciudad corrompida, más adelante lo vamos a ver, con el pecado, hermanos, que llevó a que Dios castigara esta ciudad de Sodoma y Gomorra. Escuche bien eso. Y le dice, si en Sodoma se hubieran hecho, Capernaum, si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que fueron hechos en ti, hasta el día de hoy, si hablaran de Sodoma y de Gomorra. O sea que esta ciudad, que era perversa, que fue destruida por la perversión que había en ellos, esta ciudad, si hubiera visto los milagros que Capernaum estaba viendo, hasta el día de hoy, si hablara de Sodoma y de Gomorra, que se dijera, Sodoma y Gomorra estaban ante los ojos de Dios, estaban a punto de ser castigadas, pero como miraron los milagros, las señales y las maravillas de Dios, vinieron y se arrepintieron, y Dios perdonó sus pecados. Pero sabe una de las cosas, como hermano, escuche bien, no pudieron ver los milagros, no pudieron ver señales, hermano, y fueron indiferentes por su pecado, fueron condenadas y fueron castigadas por Dios. Pero aquí pone como ejemplo el Señor Jesucristo y dice, si Sodoma hubiera visto los milagros que han sido hechos en ti, escuchen, hasta el día de hoy hubiese permanecido. O sea que lo que estas ciudades estaban viviendo delante del Señor Jesucristo era algo desagradable, porque aún, mi hermano, escuchen, ellos estaban viendo cómo Dios estaba haciendo bienes, cómo Dios estaba sanando, cómo Dios estaba alimentando, pero ellos estaban siendo indiferentes a lo que Dios estaba haciendo. Por eso dice la Biblia, bienaventurados son aquellos que no vieron, pero que creyeron. Alabados el nombre del Señor Jesús. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Una advertencia para nosotros, que nosotros somos también testigos del poder de Dios. Amén. Que el Señor ha hecho muchos milagros en nosotros, muchas señales. Él nos ha mostrado su amor. Él ha sido muy compasivo, muy misericordioso con nosotros. Nosotros hemos visto su mano poderosa obrar, hermanos, en nuestras vidas. Y no solo en nuestras vidas, en nuestros familiares. No solo en nuestros familiares, en mucha gente. Hemos visto lo que Dios ha hecho. A su nombre. Gloria. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Hay una advertencia para nosotros. Pero también hay dos castigos establecidos para aquellos que se comportan indiferentes después de que han recibido un milagro o una manifestación de Dios en sus vidas. A su nombre. Gloria. Hay dos castigos. Esto fue, mi hermano, en Juan capítulo 5, versículo 14. Esto fue lo que el Señor Jesucristo le quiso decir. Aquel hombre en cuya vida Él se había manifestado y había hecho un milagro extraordinario. Ayer estuvieron viendo eso, el milagro del paralítico de Bethesda. En Juan 5:14 dice, después le halló Jesús en el templo al que había sido sanado, al que Dios había levantado. Dice, Jesús le vio en el templo y le dijo, mira, ¿qué le dijo? Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te acontezca alguna cosa peor. A su nombre. Gloria. El Señor Jesucristo había sido compasivo, misericordioso con el Dios. Un hombre, mis hermanos, que en ese momento había estado 38 años, dice la Biblia, postrado, no podía caminar, no podía valerse por sí mismo. Escuche bien, 38 años, el Señor Jesucristo se acerca a él. El Señor Jesucristo se acerca a él, le hace una pregunta.
Mire qué tremendo. Mirando Jesús la condición de ese hombre, se acercó a él, porque él es compasivo, misericordioso. Y resulta, mis hermanos, de que el Señor Jesucristo hace un milagro extraordinario en la vida de este hombre. Pero le da una fuerte advertencia. Le dice, ¿qué le digo? No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. A su nombre. O sea que cuando el Señor Jesús a nosotros nos hace un favor o hace un milagro en nosotros, nos levanta, nos sana, lo que Él menos espera es que nosotros seamos indiferentes con el milagro que Él ha hecho. Eso es lo menos que Él espera. Pero le da una advertencia y le dice, si tú pecas, te puede acontecer algo peor de lo que has estado viviendo. De hecho, escuche bien, que uno de los peores castigos es que alguien no pueda caminar. A su nombre. Uno de los peores castigos es que alguien no pueda caminar. Porque todos caminamos, ¿sí o no? Pero un castigo, viviendo 38 años sin poder caminar, es un castigo. Ahora usted se imagina que este hombre muera, hermanos, que un paralítico muere después de haber sido castigado por 38 años sin poder caminar, y muera y se vaya sin Cristo. A su nombre. Le dije, existen dos castigos establecidos. Existen dos castigos establecidos, hermanos, y lo vamos a ver a través de la Biblia. Dos castigos para que nosotros podamos entender lo que el Señor Jesucristo dijo en el versículo 24 de Mateo 11. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Para que nosotros podamos entender eso, si usted pone mucha atención, primero dice, en el día del juicio va a ser tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Sodoma fue castigada por Dios. ¿A causa de qué? Quiero que entendamos esto. Váyase al libro de Génesis, capítulo 24, versículo 29. Entonces dice Jehová, hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espalda de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así cuando destruyó Dios la ciudad de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al solar las ciudades donde Lot, asolar las ciudades donde Lot estaba. Mire qué tremendo. Dios había declarado juicio para estas ciudades. ¿Cuál fue la causa? Vea ahí, regrésese más atrás, versículos 5 y 9. Dios había establecido un juicio para estas dos ciudades. Versículos 5 al 9 dice: y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos.
Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quitad allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos mal, más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, al Lot, y se acercaron para romper la puerta. ¿Cuál fue la causa principal por la cual estas 2 ciudades le vino el castigo de Dios? Lo que hoy estamos viendo: homosexualidad y lesbianismo. Ellos habían cambiado su naturaleza, la naturaleza con la que Dios a ellos les permitió nacer. Cuando estos 2 ángeles estaban en la casa de Lot, los hombres de aquellas ciudades dicen que se acercaron y querían, hermanos, escuchen, querían tener relaciones sexuales con ellos, con los hombres de la ciudad, con los 2 varones que habían llegado de parte de Dios a la casa de Lot. Cuando Lot mira esto, le dice: yo tengo hijas, tómenlas a ellas, hagan lo que ustedes quieran. Dicen: no, no queremos a tus hijas. Ellos habían cambiado su naturaleza, la naturaleza con la cual Dios a cada uno los envía a esta tierra. Hoy estaba viendo algo, mis hermanos, y qué tremendo, hermanos, la porquería, la basura, hermanos, que en los diferentes canales de nuestra nación se están viendo. Y son cosas de cosas, hermanos. Hoy es natural todo eso, para el hombre es natural, pero para Dios es abominación, hermanos. El cambio de naturaleza para el hombre es natural, pero para Dios es abominación. Entonces, mi hermano, al Dios mirar la condición en la que estaba Sodoma y Gomorra, Dios establece un castigo para ellos. Y viene Dios, mi hermano, y envía el juicio sobre estas 2 naciones. Tanto que dice, mi hermano, que cuando Abraham, hermano, escuche bien, cuando Abraham miró hacia Sodoma y a Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura, miró, dice, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. O sea que, hermanos, Sodoma y Gomorra habían sido consumidas como el Señor lo había establecido, con fuego y azufre. El castigo, hermanos, para Sodoma y para Gomorra fue fuertísimo. Pero allá en Mateo capítulo 11 versículo 24 le dice, mis hermanos, escuche bien, a Corazín, a Betsaida y a Capernaum le dice el Señor: ¿sabe qué? Si ustedes pueden entender y si ustedes pueden, escuche bien, si ustedes pueden conocer lo que le pasó a Sodoma, escuche, en aquel día cuando ellos fueron indiferentes y se comportaron como animales irracionales y cambiaron la naturaleza que yo les di. Si ustedes pueden leer, si ustedes pueden conocer cuál fue el juicio establecido para esas 2 ciudades, para ustedes, dice, hermano, no va a ser comparable el juicio, que el día que yo los tenga que enjuiciar, no va a ser comparable el castigo para Sodoma y a Gomorra como lo que yo le voy a hacer a ustedes por no creer. Porque si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho estas cosas, o si yo me hubiera presentado delante de ellos hubieran arrepentido. Pero ustedes están viéndome en carne y hueso y están viendo los milagros y las señales que yo estoy haciendo y no están creyendo. Se estaban comportando indiferentes, porque quien tenían ahí no era cualquier cosa, era el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Usted no entiende eso. Al quien tenían ahí eran al Rey de Reyes
al Señor de los señores. Y a quien tenemos nosotros, que se pasea, hermano, en nosotros, que camina, hermano, entre nosotros, también es el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Y no podemos ser indiferentes a Él. No podemos ser indiferentes a lo que Dios está haciendo a nuestras vidas. Así no. Pero mire qué tremendo. Cualquiera diría, con Sodoma fue suficiente, ahí terminó todo. Dios envió su juicio. Todos aquellos hombres murieron. Pero ahí no terminó todo. Ese fue el primer juicio. Porque hay un juicio que los rebeldes y los desobedientes van a pasar en esta tierra. Hay gente que ha morido, hermanos, chancomidas por el cáncer, porque fueron personas tan malas y que nunca quisieron arrepentirse. Porque Dios fue compasivo y misericordioso muchas veces con ellos. Y en el momento que el Señor le hizo el milagro, se apartaron y se alejaron de Él. Y le vino algo peor, porque el Señor es claro y dice: no peques más, no vaya a ser y te acontezca algo peor. Y le vino algo peor. Y vino el castigo sobre sus vidas. Gente que han muerto chancomidas por el cáncer. Gente que han muerto, hermano, mire, hechas pedazos por el azúcar. Gente mala, gente perversa, a su nombre. Gente que, hermanos, fue indiferente al Señor. Aún el Señor muchas veces, mostrando su amor y su misericordia para con ellos, fueron indiferentes, se olvidaban de Él, le daban la espalda al Señor. Y ese es el primer castigo. Pero ahí no termina todo, a su nombre. El primer castigo es aquel que, hermanos, que recibe toda gente desobediente y rebelde, hermanos, en esta tierra. El primer castigo lo recibe en esta tierra. El segundo castigo es el que viene después de que ellos mueren. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto dice hay el juicio. Era lo que el Señor estaba hablando. En estas ciudades, escuchen bien, era lo que el Señor estaba hablando en esta ciudad. Cuando le dice: por tanto digo que en el día del juicio, la Biblia dice que los hombres van a morir una sola vez, y después de esto el juicio. En el día del juicio, le dice: Corazín, Betsaida y Capernaum, en el día del juicio, tú que eres, a su nombre, indiferente a lo que el Señor ha hecho en tu vida, dice, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. O sea, dice, voy a ser como más compasivo con estas dos ciudades que todos sus moradores murieron calcinados por fuego y azufre. Voy a ser más compasivo con ellos que con todo aquel que es indiferente conmigo, que aquel que conociéndome me da la espalda, que aquel que conociéndome me rechaza, que aquel que conociéndome me ignora, que aquel que conociéndome me niega. Aleluya. A su nombre. Gloria. Termino con eso. El segundo castigo. Apocalipsis 20:11. Apocalipsis 20:11. Búsquenlo conmigo. ¿Lo tiene? Amén. Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios,
Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados. ¿Qué cosa? Los Y muertos fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar, y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron, dice, ¿qué cosa? Juzgados. cada uno Dice, y fueron juzgados cada uno, según sus dice, obras. según Sus obras. fueron sus obras. La muerte Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, Sodoma y Gomorra, los moradores de Sodoma y Gomorra sufrieron el castigo que Dios envió sobre ellos por su rebeldía, por su conducta, por su desobediencia, porque cambiaron la naturaleza de Dios. Sufrieron con ese castigo. Usted sabe qué es ver, hermanos. Usted cuando se quema, ¿qué es lo primero que hace? ¿Ah? ¿Qué es lo que hace cuando se quema? ¡Ay! ¿Sí o no? Ahora usted se imagina todo su cuerpo, hermanos, escuche bien, encendido, prendido en llama. ¿Ah? Esa gente gritaba, esa gente se lamentaba, esa gente corría para un lado. Ellos querían apagar el fuego que había en sus cuerpos, pero no podían. Y ellos sufrieron con ese primer castigo en esta tierra. Pero ahora se trasladan al otro lado, donde la gente dice, no, es que ya muerto ahí se acabó todo. Se trasladan al otro lado y viene y dice, y la muerte y el Hades, dice, ¿qué hicieron? fueron lanzados. Escuche bien. Y la muerte y el Hades entregaron sus muertos. Ahora viene y dice, se presentan todos los moradores de Sodoma y de Gomorra delante de Dios, solo para que el Señor le diga, escuche bien, solo para que el Señor le diga, apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno, donde el gusano nunca muere y donde el fuego nunca se apaga. Pero hay gente que murieron en sufrimiento aquí, ¿sí o no? ¿Cuántos conocen personas que murieron sufriendo en esta tierra? Y que no quisieron nada con Dios? Se les predicó, se les dijo una y otra vez, aún estando en el lecho de su cama, Dios envió a gente y le decía, arrepiéntase para que su alma tenga paz y tenga verdadero descanso. Y ellos que dijeron, yo recuerdo que cuando el papá de mi cuñado murió, cuando estaba grave, él iba y le predicaba. ¿Y sabe qué le decía? Ay, hijo, ya estoy en lo que estoy. Y lo mandaba y le decía, mejor comprarme cigarros, porque la muerte de él fue porque los pulmones, ya no tenía pulmones, los dos estaban llenos de nicotinas. Tenía apenas unas pizcachitas con su pulmón, que era el que él respiraba. Y en vez de arrepentirse, él mandaba a sus hijos y le decía, conseguirme mejor un cigarro para morir en paz. Y murió. No quiso nada con el Señor, no quiso ni decirle perdonarme, ni nada, no hizo nada. Él decía, yo voy a morir con la bota puesta, siendo lo que soy. No quiso nada. Sufrió en esta tierra con un castigo por su desobediencia. Amén. Pero ahora, en el día del juicio, se va a presentar delante de Dios y va a seguir sufriendo. ¿Acaso no? Gloria. Los moradores de Sodoma y Gomorra sufrieron con el castigo que Dios envió.
Pero en el día del juicio todavía le espera un mayor sufrimiento. Pero esto le dice el Señor a Corazín, a Bethsaida y a Capernaum. Si pudieron leer y si conocen lo que pasó con Sodoma y Gomorra, en el día del juicio, yo voy a ser más compasivo con ellos que con ustedes. Porque ustedes están viendo quién está frente de ustedes y están viendo los milagros que he hecho. Están viendo cómo los paralíticos caminan. Están viendo cómo los muertos resucitan. Están viendo cómo los ciegos miran. Están viendo cómo los sordos oyen. Y aún mirándome a mí, o teniéndome a mí entre ustedes, y mirando los milagros, las señales que estoy haciendo, se quisieron arrepentir. Oh. Ya le dice, su castigo será grande por ser indiferente con a su nombre. Oh hermanos, cuánta indiferencia hay hoy en día en la gente. ¿Cuánto? Yo creo que aquí no hay uno que Dios no le haya hecho un milagro. Yo creo que aquí no hay uno que no haya clamado y le haya dicho, Señor, ayúdame, y que el Señor no le haya ayudado. Yo creo que todos somos testigos, hasta los niños son testigos del poder de Dios, porque aún cuando ellos estaban enfermos, sus padres clamaron y Dios los sanó. Todos somos testigos del poder de Dios. Todos somos testigos de cuántos milagros el Señor ha hecho en nuestras vidas. Como también somos testigos de cuán indiferente hemos sido con el Señor Jesucristo. De las muchas veces que, hermanos, le hemos dado la espalda, de las muchas veces que nos hemos negado a hacer su voluntad, de las muchas veces que, hermanos, que no hemos querido obedecer a lo que Él nos manda, que no hemos querido hacer lo que Él quiere. También somos testigos de cuánta indiferencia ha habido en nuestros corazones cuando somos desobedientes a la voz suya. Cuando somos desobedientes e indiferentes a lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Miren, hace muchos años, quizás 20 años, o un poquito más, o un poquito menos, no recuerdo muy bien, pero yo recuerdo que una vez estaba yo con mi hermana mayor, que ella falleció. Mi papá y mi mamá estaban cuidando un cultivo que ellos tenían ahí en las tierras al lado de Chilamatillo. Antes de que mi mamá y mi papá salieran de la casa, le dijeron a mi hermano mayor que no saliera. Iba a haber una fiesta ahí en la comunidad y dice, no salgas. Y él le dijo estas palabras a mi madre, porque él era muy irrespetuoso. Usted está loca, ¿cómo me voy a quedar encerrado aquí? Y él le dijo, no salga, hijo, no salga. Y él se fue. Faltando casi 10 minutos, un cuarto para las 12 de la medianoche, escuchamos que llegó como unas 8 o 10 personas a tocarnos la puerta. Estaba solito con mi hermana mayor. Y resulta que llegaron esta gente y nosotros nos levantamos, encendimos la luz de afuera y nos llegaron a tirar a mi hermano mayor así. Nos tiraron. Ese hombre tiraba sangre por la nariz, tiraba sangre por las orejas, por la boca. Y nosotros preguntamos qué le había pasado. Había un pleito.
Y en ese pleito él se había metido y otro le había dado combate de eso de béisbol en esta parte de acá. Y lo había reventado. Se corrió, hermano, inmediatamente, se llevó al hospital. Estando en el hospital, mi madre clamaba por la vida de él. Su esposa clamaba por la vida de él. Mucha gente clamaba por él. Pero Dios comenzó, hermanos, a enviar hermanos al hospital. Y llegaron hermanos a donde él estaba y comenzaron a orar. Y el hermano estaba en coma. Los doctores le decían a mi mamá que tenían que abrirle la cabeza como se abre un coco, porque él estaba ya pudriéndose por dentro. Ya por donde le salía sangre, ya le empezaba a supurar pus. Él se estaba pudriendo. Y lo habían peloneado todo. Ya estaba, hermano, listo para, hermanos, abrirle la cabeza. No le aseguraban la vida. Pero aquellos hermanos que estaban ahí en el hospital clamaban día y noche, día y noche, día y noche. Y el hombre comienza a tener mejoría. El Señor pone su mano, escucha la oración de mi madre, de su esposa, de muchos que oraban por él. Y resulta que, dicen los doctores, no hay necesidad de operarlo. Él se está recuperando, Dios está haciendo el milagro. Recuerdo que lo fuimos a traer con mi hermano, con mi otro hermano mayor, que estaba chaval. Y lo sacaron del hospital. Y él prometió, junto con mi madre, hacer una vigilia de acción de gracias. Se llegó el momento, se hizo la vigilia de acción de gracias. Él todavía no había reconciliado, no había aceptado al Señor por primera vez. Recuerdo cuando el predicador, que era un hombre parecido a Estanislao Marino, y cantaba igualito a Estanislao Marino. Recuerdo que cuando lo pasaron adelante en una silla de ruedas, pelón, y él levantó sus manos para aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador por primera vez. Tenía como unos 12 años, por ahí, o 10 años. Y resulta que yo miré que desde el cielo una gran luz bajaba como un lienzo sobre la vida de mi hermano mayor. Yo no entendía nada, no conocía nada de Dios. A mí me estaban adoctrinando en la religión popular, pero yo me le escapaba, nunca entré. Y le digo a mi mamá, estoy viendo una luz que baja allá de arriba, le digo, y posa o cae sobre Roberto. Me dice mi mamá, que me queda viendo, no dice nada, pero después yo empiezo a ver que una brisa comienza a caer sobre la vida de él, una brisa, mi hermano, como ese pelito de gato. Le digo, mamá, Roberto se va a mojar, está brisando, y no había nada. Y me dice mi mamá comprendió y me dice, hijo, ese es Dios, ese es su poder que lo está cubriendo a él. Él empezó, hermano, Dios le hizo el milagro y empezó a orar, a buscar a Dios. No sé cuánto pudo dilatar, pero en cuanto él se sintió bien, se fue a trabajar. Él es chofer de esos buses del norte. Y se fue, él quedó, hermanos, con epilepsia. Toda una vida tenía que estar viviendo una pastilla. Y aún hasta eso Dios lo sanó. Y se fue a trabajar. Y de ahí se olvidó de Dios. Se olvidó del milagro que Dios le había hecho. Se portó indiferente con lo que Dios había hecho en su vida. Y pasaron los años y él siguió perdido. Él se iba, mis hermanos, a jugar desmoche y amanecía. Hasta 2 días se tiraba jugando desmoche. Un día que él va a pasar consulta porque él bebía muchas cosas para la tos, y esa tos que no se le quitaba, y eso, y él tomaba de todo y no se le quitaba, y se fue a pasar consulta. Lo mandan a hacer unos exámenes,
Y en el examen le dicen a él: usted tiene cáncer en la garganta. Y es el cáncer que le da a los fumadores. Y él le dice: pero si yo nunca he fumado. Y es cierto. Pero le dice: pero usted tiene ese cáncer. Y él se acordó. Él nunca fumó. Pero ahí donde jugaban de mocho, todos fumaban. Y se acordó y le dijo al doctor: pero yo y me tragaba el humo de los fumadores. Sí, le dice, porque es más dañino. Dice: el humo del tabaco para los que lo absorben que para los que lo consumen. Y le detectaron cáncer. Hermanos, él se fue empeorando. Todavía la última vez que fui con mi esposa, hermana Melba, y mi hermana, lo miramos, ya el cáncer estaba saliendo por acá. Ya se miraba donde iba a reventar. Nosotros nos afligimos mucho, demasiado. Pero ahí había una viejita, mi madre, que nunca dejó de ayunar y orar, y no la hacían comer, porque ella había dicho: hasta no ver sano a mi hijo, yo no como. Y nos llamaban a nosotros, a mi hermana y a mí, nos decían: mi mamá no quiere comer. Y aún nosotros decíamos: mamá, coma. Y ella decía: no. Yo le prometí al Señor que hasta que sanara a mi hijo yo iba a comer. Hermanos, y cuando ya los médicos no le daban ya, hermanos, resultados positivos, aun cuando nosotros ya mirábamos que ya estaba en etapa terminal del cáncer, viene Dios y pone su mano y lo sana, y lo deja, hermanos, limpito la garganta. Ahora él le sirve al Señor. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Ya Dios lo había levantado de la muerte. Pero aún, hermanos, con ese gran milagro donde los doctores no le daban vida, él se portó indiferente con Dios. Y vino un castigo mayor para él. Que gracias a Dios entendió que la clave estaba en arrepentirse de todo corazón. Porque ahí está la clave. Lo que el Señor esperaba de Corazín y de Besaida era que se arrepintieran, era lo único que Él quería. Pero ellos no quisieron arrepentirse. Como el Señor nos dice en esta noche. Y si nosotros hemos sido indiferentes aún con los milagros que Él ha hecho en nuestras vidas, nos dice: lo único que les pido es esto: arrepiéntanse, vuélvanse a mí, vuélvanse de corazón. Vamos a orar.